hora de la Ciudad de México. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. Para tal situación, voy a primero darles una muy breve reseña de lo que nuestro invitado del día de hoy ha dedicado su vida académica. El doctor Iván Darío Ávila Gaitán es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en filosofía y un magíster en estudios culturales de la misma universidad. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses giran en torno a la biopolítica, la bioética, la ecología política, la teología política, las epistemologías críticas, así como los estudios postcoloniales, estudios críticos animales y estudios de género. Entre sus publicaciones relevantes se encuentran los libros de La isla del Dr. Moreau, El planeta de los simios, Rebelión en la granja biopolítica, Zootecnia y domesticación y La cuestión animalista. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Y pues sin más, Iván Darío, si andas por ahí, te recibimos con un caluroso aplauso virtual y un gran agradecimiento que te hayas podido dar el tiempo de estar aquí con nosotras y con nosotros. La dinámica va a ser la siguiente, se las comento. El doctor Iván Darío va a ir avanzando con diferentes temáticas. Ustedes pueden poner las preguntas que gusten en el chat y cada determinado intervalo, Iván va a hacer una pausa para ver si hay preguntas y se van a leer intermitentemente durante toda la plática. Por favor, todo lo que quieran preguntarle, pónganlo en el chat. Van a estar ahí atentos los estudiantes monitores para poder tomar nota de sus preguntas. Pues sin más, muchísimas gracias, Iván. Qué gusto verte. Adelante. Muchísimas gracias, Ángeles, por la presentación y por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar esta charla con una suerte de tesis. Y la tesis que quiero sostener es que es imposible hacer una genealogía del especismo, un abordaje histórico y político del especismo, sin tener en cuenta no solo el problema de la educación, sino el de las instituciones, que son las instituciones encargadas de producir el conocimiento y de transmitir el conocimiento. Es decir, en otras palabras, si queremos comprender a fondo qué es esto del especismo, tenemos que encarar directamente el problema de la producción y la transmisión del conocimiento. Y pues obviamente el tema educativo está de lleno allí en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la producción y de las instituciones que se encargan de la producción y de la transmisión del conocimiento. Entonces, podríamos decir que en términos históricos hay tres puntos de quiebre fundamentales a la hora de la tematización, a la hora del desarrollo del concepto de especismo, pero que también son tres quiebres que también implican recomposiciones en términos de las personas y de las relaciones que las personas humanas entablan con animales no humanos, en pro de transformar una situación que, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho animal de corte abolicionista, ya llamaríamos de esclavitud animal, es decir, de levantar el estatus de cosa o de esclavo de propiedad del animal no humano. Entonces, ¿cuáles son estos tres puntos de quiebre? Y ahorita quizás podemos profundizar un poquito en qué es esto del punto de vista abolicionista en el derecho animal, que es simplemente una de las tantas corrientes que hay para abordar el problema. Entonces, ¿cuáles serían los tres puntos de quiebra, los tres puntos fundamentales en esta historia, en esta genealogía del especismo, y que nos ayudan a entender cómo el especismo está íntimamente relacionado con las instituciones que se encargan de producir y transmitir el conocimiento? El primer punto relevante, históricamente hablando, nos remonta a 1970.
concretamente al año de 1970. En el año de 1970, un psicólogo clínico y también con el paso del tiempo filósofo de nombre Richard Ryder, precisamente propone el concepto de especismo. Inicialmente Richard Ryder propone el concepto de especismo de una manera bastante, ¿cómo decirlo?, bastante laxa, bastante intuitiva, más bien, bastante intuitiva en relación con ciertas formas de discriminación, pero también en relación con ciertas luchas asociadas a conceptos como el de racismo, como el de sexismo e incluso, obviamente, como el de clasismo. Eh, eh, Ojo, digo ciertas formas de discriminación, pero también ciertas luchas, porque en las décadas de los 60 y los 70, los años 60 y 70, son décadas de gran efervescencia social, en donde aparecen diversos grupos orientados a la liberación, esa era la etiqueta que se usaba, la liberación de determinadas poblaciones. Aparecieron históricamente en ese momento, por ejemplo, grupos asociados a la liberación de las mujeres. Aparecieron grupos que se autodenominaban de liberación homosexual. Con el tiempo apareció, por ejemplo, en el ámbito de la teología de la liberación. En fin, el concepto de liberación a partir de los años 60 60 y 70 fue un concepto muy importante, asociado a muchas luchas, a diversas luchas a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en este contexto no solo se trata de poner de manifiesto, no solo se trataba de poner de manifiesto que había diferentes formas de discriminación, sino que aparecieron grupos que daban cuenta ya en ese instante de que no se trataba además simplemente de dinámicas de discriminación, sino fundamentalmente de poder, es decir, de cuestiones enteramente políticas. Entonces, desde el inicio el concepto de especismo va a tener un ribete, una arista profundamente política, aunque en las primeras teorizaciones no está ubicado esa dimensión, no está ubicada esa dimensión en un primer plano, sino que se va desarrollando con el paso del tiempo. Ya en un momento pues voy a explicar esto con mayor detenimiento. El punto es que estamos en los años 60 y 70 en un contexto de gran efervescencia social, en donde en paralelo a conceptos como el de sexismo y racismo, se le ocurre a Richard Ryder el concepto de especismo, pero también en ese mismo momento, a la vez que acontecen diferentes luchas de liberación, empieza a constituirse un nuevo movimiento que con el tiempo va a adquirir el nombre de Movimiento de Liberación Animal. Así como hay grupos de liberación de las mujeres, liberación homosexual, eh, organizaciones políticas anticoloniales que también llevaban a cabo, obviamente, reivindicaciones de liberación nacional en ese caso. Así como aparecían ese tipo de luchas, pues con el tiempo apareció el movimiento de liberación animal. Entonces, el concepto de especismo no se puede desanclar, el concepto de especismo no se puede desanclar de ese contexto, que repito, es un contexto profundamente politizado y de gran efervescencia social. Ahora, ¿qué pasa en concreto con la formulación inicial de Richard Ryder? Richard Ryder dice, él cuenta esto de una manera muy cómica. Él dice que un día estaba en la bañera, un día estaba en la bañera y de repente se le ocurrió el concepto. Dijo, bueno, yo tengo aquí una serie de intuiciones y necesito una palabra que condense esas intuiciones, que pase al campo de visibilidad una serie de situaciones que yo he visto, entre otras cosas, en mi propia práctica como psicólogo clínico. Y ahí es cuando él dice, bueno, apareció el concepto de especismo de una manera muy informal, como les digo, él cuenta que estaba en la bañera y de repente se le ocurrió el concepto de especismo. Obviamente, esta historia muchas veces se cuenta de una manera profundamente individualizada, como si el concepto hubiera surgido simplemente del propio Richard Ryder, pero en lo que, entre otras cosas, quisiera hacer énfasis aquí es que no se trata simplemente de la genialidad de Richard Ryder, sino que Richard Ryder estaba en un contexto, que es el de los años 60 y 70, que era un contexto profundamente complejo en términos políticos.
en donde aparecían diferentes tipos de reivindicaciones, movimientos, y que a la postre pues le darían, eh, permitirían la constitución de lo que se conoce hoy en día como el movimiento de liberación animal y diferentes tipos de movimientos de carácter antiespecista, abolicionista y en general animalista, ¿no? Hay diversas corrientes allí. Entonces, él dice que de una manera muy informal, eh, se le ocurrió, en un escenario muy informal, se le ocurrió por primera vez este concepto. Y como les contaba, este concepto es producto también de su experiencia en tanto psicólogo clínico. A mí eso me parece crucial, me parece fundamental. El concepto de especismo nace de la mano de Richard Ryder, asociado al problema de la experimentación animal. El contexto de la experimentación animal es muy importante aquí. Ryder dice que en su práctica como psicólogo clínico estaba expuesto precisamente a las dinámicas que acontecían en los bioterios, en los laboratorios de experimentación animal, y que a él le parecía inconcebible, en algún punto les llegó a parecer inconcebible, cómo los animales no humanos, cómo a los animales no humanos se les sometía a tratos tremendamente crueles, ¿no? Eran expuestos a sufrimientos inmensos, y bueno, y cómo esto no causaba ni siquiera una reflexión en términos éticos, cómo sencillamente se asumía como algo normal, como una práctica totalmente aceptable en el ámbito de la producción de conocimiento, de investigación, etcétera, etcétera. Y bueno, preocupado por esas cuestiones, fíjense que aquí inicialmente hay una cierta sensibilidad, ¿no? De parte de Richard Ryder hay una preocupación inicialmente sensible, es decir, él se dejó afectar por el dolor, por el sufrimiento de estos animales no humanos que eran utilizados para la experimentación, los contextos de los laboratorios universitarios. Y bueno, preocupado por todo esto, tocado por esa situación, pues es que propone por primera vez el concepto de especismo. Intentando pues, generar inicialmente una discusión, ¿no? Una reflexión colectiva en el ámbito universitario en torno al lugar de los animales no humanos, particularmente aquellos que que se encontraban en los bioterios y eran usados pues, en la cuestión de la experimentación y la investigación. Entonces, en ese escenario, Richard Ryder escribe un panfleto en el año de 1970. En ese escenario, Richard Ryder escribe un panfleto y pone a circular ese panfleto por la universidad. Fíjense que todo ocurre inicialmente en el ámbito educativo. Escribe ese panfleto y lo pone a circular en el ámbito universitario. Y no obtiene respuestas. Al parecer, pues no era un tema que generara... pues que tocara, que afectara a todo el mundo, ¿no? Eh, pues él, una vez más preocupado, decide volver a escribir ese panfleto. Ese panfleto se titulaba Especismo. Ahí es donde por primera vez, en 1970, en ese panfleto, aparece el concepto de especismo. Entonces, él titula este panfleto Especismo, como les digo, lo pone a circular una primera vez, no obtiene respuestas, parecía no haber una preocupación al respecto frente al tema, por lo menos de la experimentación animal en el contexto educativo, y entonces lo que decide hacer es volver a diseñar el panfleto, el rediseño del panfleto, pero esta vez le pone al panfleto una imagen, que es una imagen de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis. Es una imagen bastante fuerte, bastante perturbadora. Entonces rediseña ese panfleto con esta imagen y lo pone a circular una vez más. Fíjense que de nuevo aquí aparece en un primer plano nuevamente el problema de la sensibilidad. Es decir, para los diferentes movimientos animalistas, incluyendo los de carácter abolicionista o antiespecista, ha sido muy importante no simplemente suscitar una reflexión racional respecto al tema animal, sino también una modificación sensible en el ámbito de la sensibilidad. Eso es muy importante y ha sido una constante en la práctica política, por lo menos. Y
desde hace un buen tiempo para acá, por lo menos en el ámbito de los estudios críticos animales, se le ha ido dando cada vez más fuerza a también el papel de la sensibilidad en la producción misma de conocimiento, y no solo como pues, asociada a la actividad política externa a la producción de conocimiento. Pero bueno, ahorita quisiera tocar un poquito más ese tema. Por ahora simplemente quiero enfocarme en Richard Ryder, en este escenario en donde aparece por primera vez el concepto de especismo. Entonces, pone a circular Richard Ryder el panfleto por segunda vez en la universidad. Todo esto ocurre en la Universidad de Oxford, y esto es muy importante. Aquí hago también un pequeño paréntesis. Todo esto es muy importante mencionar que ocurre en la Universidad de Oxford, porque en el ámbito de los animal studies, de los estudios animales y de los estudios críticos animales, la escuela de Oxford, lo que se conoce como la escuela de Oxford, ha sido fundamental. La escuela de Oxford es una escuela que tiene nombres asociados fundamentales no solo para el derecho animal, la ética y el derecho animal, sino para muchas otras cuestiones, por ejemplo, reflexiones en el ámbito incluso de la teología, pero orientadas al ámbito animal. Y hay nombres como el de Tom Regan, como el de Peter Singer, como el de Andrew Lindsay. Andrew Lindsay particularmente, por ejemplo, habla de la teología de la liberación animal, algo pues, que podría sonar bastante estrafalario, bastante, ¿no? Por lo menos esa idea de teología de la liberación animal suscita algo de curiosidad, incluso molestia para muchas personas, ¿no? En la medida en que la teología ha sido históricamente pues, un ámbito, un campo profundamente antropocéntrico. Pero bueno, el caso es que Richard Ryder se encuentra en el contexto de la Universidad de Oxford, y como digo, esto es clave porque hay toda una escuela, que es la llamada Escuela de Oxford, que tiene nombres asociados que son claves para estas reflexiones, repito, como el de Tom Regan, el de Peter Singer, el de Andrew Lindsay, entre muchos otros y otras. Entonces, cuando por segunda vez Richard Ryder pone a circular este panfleto, sí obtiene respuestas. Claro, rescato ahí nuevamente el papel de la sensibilidad, lo rescato y lo resalto, el papel de la sensibilidad. Cómo está, el ver a este chimpancé sufriendo en esta situación, pues genera respuestas, cosa que no generó el mero escrito, el mero texto. Y eso ha sido fundamental en términos de las estrategias de los grupos antiespecistas y animalistas de diverso tipo, cuando, por ejemplo, hacen documentales mostrando lo que ocurre en los mataderos, lo que ocurre en las granjas industriales, lo que ocurre en diversos ámbitos, incluyendo también, obviamente, el ámbito de la experimentación animal, o el ámbito del zoológico, el ámbito de los circos que usan animales no humanos, etcétera, etcétera. Se valen mucho de estos elementos, pues que implican una serie de componentes semióticos que movilizan más fácilmente la sensibilidad, y no solo la movilizan, sino que la modifican, la transforman. Pero bueno, como les digo, en un momento haré más énfasis en esa cuestión. Por ahora estoy reconstruyendo el concepto de especismo. Entonces, cuando Richard Ryder pone a circular por segunda vez este panfleto, obtiene respuestas, y una de las respuestas que obtiene es precisamente la respuesta de Peter Singer. Peter Singer es quizás el gran referente de los estudios, los animal studies y los estudios críticos animales, los critical animal studies, sobre todo gracias a su libro de 1975, Liberación Animal. En 1975, 5 años después de que Richard Ryder pusiera a circular su panfleto, Peter Singer, tocado o afectado por el problema que plantea Richard Ryder, pero también que planteaban muchas y muchos de sus estudiantes, que eso es clave. Peter Singer dice que en sus clases hubo estudiantes que en algún momento le preguntaron a él, como experto en ética, en el campo de la ética, bueno, ¿en dónde estaban los animales no humanos? Y él pues dice en algunas entrevistas que no tenía respuesta.
que en realidad nunca se había preguntado seriamente por esa cuestión y que sí consideraba que ameritaba pues una reflexión sistemática, filosófica sistemática. Entonces, bueno, Peter Singer, en parte influenciado por Richard Ryder, publica en 1975 su famoso libro Liberación Animal, y con eso contribuye no solo a cualificar el concepto de especismo, a definirlo de manera concreta en términos académicos, sino que además contribuye a mostrar que el problema del especismo está asociado con el problema de la liberación animal, precisamente. Es decir, hay aquí una mayor politización del concepto de especismo, de lo que veíamos con el trabajo inicial de Richard Wright, porque Peter Singer dice, de la mano de la cualificación académica del concepto de especismo debe suscitarse todo un movimiento que él denomina, junto con otras personas, el movimiento de liberación animal. Y como les conté hace un momento, de manera paralela a la aparición de otros movimientos, movimientos de liberación nacional, de liberación de las mujeres, de liberación homosexual, que han dado lugar con el tiempo a otras luchas, ¿no? Porque los grupos que hoy existen no utilizan tanto el concepto de liberación. Hoy se habla más bien, por ejemplo, de feminismo, transfeminismo, luchas queer, en fin, disidencias sexuales, decoloniales, pero en ese momento, pues los grupos, muchos de los grupos que tenían además un carácter político radical, pues utilizaban bastante el concepto de liberación. Entonces, en ese marco, eh, Peter Singer contribuye a fortalecer un incipiente movimiento que él contribuye también a llamar el movimiento de liberación animal. En el panfleto de Richard Ryder, en el año de 1970, aún el concepto de especismo no estaba bien definido, no aparecía de una manera conceptual clara. Ya ahorita quisiera que leyéramos colectivamente ese panfleto, es en realidad muy corto, es algo muy, muy cortico. Pero ya en 1975, Peter Singer sí propone una definición muy, muy puntual. Y lo que dice Peter Singer en 1975 en su libro Liberación Animal es que el especismo se puede entender como discriminación con base en la especie o discriminación basada en la especie. Ese es el primer concepto concreto que aparece de especismo, por lo menos en el ámbito académico, en términos académicos, y lo elabora, como les acabo de decir, Peter Singer. Entonces, desde ese momento, el concepto de especismo se va a entender ante todo como una forma de discriminación, y va a estar muy ligado a la reflexión ética, fundamentalmente al campo de la ética. Claro, eso va a tener implicaciones políticas, porque como les dije, la reflexión en torno a esa forma de discriminación, la reflexión en torno al especismo, obliga a tomar acciones en el ámbito político asociadas a el movimiento de liberación animal. Pero entonces, inicialmente el concepto de especismo va a ser un concepto anclado a la ética, con implicaciones políticas, pero anclado a la ética, al campo de la ética. Y se desarrolla en el campo de la ética. Y no en cualquier campo de la ética, particularmente se desarrolla de la mano de la ética utilitarista, de esa corriente clásica en ética, que es la ética utilitarista, en donde en el centro está el problema precisamente de la sintiencia y por lo tanto del sufrimiento también. ¿Qué dicen los planteamientos utilitaristas a grandes rasgos? Pues básicamente que quienes deben ser considerados son los seres sintientes. El punto de partida no es el sujeto racional, por ejemplo, como en Kant, sino el ser sintiente, y que se debe maximizar el placer y minimizar el dolor. Eso es lo que inicialmente plantea la ética utilitarista, de la mano de autores como John Stuart Mill y Jeremy Bentham. Ya en Jeremy Bentham, de hecho, había una preocupación por los animales no humanos. Esto es algo que a veces no se dice o no se dice con la suficiente fuerza. Ya en Jeremy Bentham había una preocupación por los animales no humanos, y Jeremy Bentham tiene una famosa expresión, eh, dice una eh, frase que es, en el caso de los animales no humanos,
la pregunta no es si tienen lenguaje, si tienen razón, si tienen cultura, estoy parafraseando, no estoy citando literalmente, sino que lo crucial allí respecto a los animales no humanos es la pregunta, ¿pueden sufrir? Eso es algo retomado además por muchos autores y autoras que incluso trabajan en campos muy diferentes al de la ética utilitarista. Pero Jeremy Bentham, un autor clásico en el ámbito de la ética utilitarista, ya en su momento planteaba esa pregunta. La pregunta por ¿pueden sufrir? ¿Qué significa el sufrimiento de los animales no humanos en términos éticos? ¿Qué implicaciones tiene para la reflexión ética ese sufrimiento? Claro, la pregunta es por la ética es la sintiencia. Es decir, el punto de partida no es el sujeto racional que tiene deberes, responsabilidades o lo que ustedes quieran, sino que el punto de partida es que hay seres que sienten y que por lo tanto debemos procurar por maximizar su placer y minimizar su sufrimiento, minimizar su dolor. Claro, esto tiene mil elaboraciones, hay diferentes además corrientes al interior de la ética utilitarista y además escuelas emparentadas con la escuela del utilitarismo en ética, que retoman algunos de sus elementos, pero toman a su vez elementos de otras escuelas, en fin. Eh, aquí hay una heterogeneidad impresionante. Pero inicialmente Peter Singer, en la línea de la ética utilitarista, se hace muy rigurosamente la pregunta de Bentham. Bueno, ¿pueden sufrir? ¿Los animales no humanos pueden sufrir? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque son seres sintientes, es decir, sí pueden ser afectados. Y por lo tanto tenemos que pensar seriamente en cómo maximizar su placer y minimizar su sufrimiento, su dolor, disminuir su dolor al máximo. Y eso va de la mano, como les digo, con una serie de iniciativas a nivel político ligadas al naciente movimiento de liberación animal que Peter Singer contribuye a bautizar además de ese modo. Entonces, con Peter Singer ya tenemos una definición clara en el ámbito de la ética. El especismo es discriminación basada en la especie o con base en la especie. Con el tiempo ha habido una serie de filósofas y filósofos que han intentado en ese mismo ámbito de reflexión de la ética refinar muchísimo más el concepto. Y llegamos a autores hoy muy influyentes en el ámbito de la ética como Oscar Horta, que seguramente muchas de las personas que están aquí pues ya han escuchado hablar de él o lo han leído. ¿Y qué es lo que dice Horta? Horta lo que dice es que hay diferentes formas de especismo. Efectivamente, él asume que el especismo es una forma de discriminación basada en la especie, pero que hay diferentes formas de especismo. Sin embargo, esas diferentes formas de especismo son en última instancia especismo antropocéntrico extendido. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda muy bien. Lo que dice Horta es que, por ejemplo, tomemos el caso de un perro en concreto, un individuo concreto, perro y una gallina, individuos concretos. Pensemos, hagamos el ejercicio mental. Tenemos un individuo perro y un individuo gallina. Y nos vamos a relacionar con el perro y con la gallina. Es muy probable que no nos relacionemos de la misma manera, que le demos una serie de privilegios al perro que nunca van a tener la gallina. Que, por ejemplo, al perro no solo le respetemos la vida, sino que lo cuidemos en muchos sentidos, mientras que a la gallina incluso no le respetemos ni siquiera su vida, que la concibamos pues como un objeto de consumo para la alimentación humana. Entonces, Oscar Horta se pregunta, ¿ahí cómo estaría funcionando el especismo? Y lo que él dice es, bueno, el especismo funciona de la siguiente manera. Tenemos dos individuos sintientes, en tanto sintientes son iguales. En tanto sintientes son iguales y deben ambos ser considerados moralmente. Sus intereses deben ser tenidos en cuenta. Pero de manera sistemática sucede con individuos de este tipo, perros y gallinas, que los intereses del perro sí se tienen en cuenta, mientras que los de la gallina no. Mientras que la gallina sencillamente es usada como un objeto de consumo sin más ni más. Y bueno,
En ese caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos privilegiando al perro por el mero hecho de ser perro y no gallina. Es decir, estamos privilegiando o teniendo en cuenta más bien los intereses concretos de un individuo concreto por su pertenencia de especie. ¿Por qué no contemplamos en nuestras reflexiones morales y por lo tanto en nuestra relación directa con esos individuos a la gallina o a las gallinas concretas en tanto individuos? ¿Por qué no las contemplamos? Porque son gallinas y no perros, en este caso concreto. Entonces, la especie funciona ahí como un criterio de discriminación, como un criterio que dice quién es tenido en cuenta y quién no es tenido en cuenta, quién entra dentro de la comunidad moral y por lo tanto son contemplados sus intereses y quién es excluido de la comunidad moral y por lo tanto sus intereses no son contemplados. Entonces, fíjense que lo que importa aquí inicialmente no es la especie, son los individuos sintientes y sus intereses. ¿Mm? No es la especie. Y aquí quisiera hacer mucho énfasis en este punto porque yo creo que este es uno de los quiebres cruciales que llevan a cabo las personas que han o hemos venido reflexionando sobre el problema del especismo. ¿Cuál es el quiebre? Nosotros no solemos ver a los animales no humanos simplemente como especies, como miembros de especies abstractas, sino como seres singulares que tienen una serie de intereses, preferencias, necesidades, incluso deseos, anhelos, etcétera, etcétera. Eso también depende del tipo de individuo, ¿no? De cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tensión respecto a los animales no humanos con relación a su individualidad. No podemos, ya hablar de los animales en general en contraposición a los humanos es una violencia increíble, pero es una violencia increíble también hablar de especies abstractas. Y por lo tanto, por ejemplo, para nosotros el tema de la conservación de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad, de la diversidad de especies, así en abstracto, no es un tema realmente relevante. Es un tema relevante, pero es un tema relevante en la medida en que entendemos que esas especies están compuestas por seres singulares que entablan relaciones concretas con otros individuos de otras especies, incluyendo la especie humana. Entonces, en lo que nos intentamos fijar en un primer momento es en la singularidad de los animales no humanos. Yo creo que ahí hay una contribución crucial y que es una contribución que aún se sigue, digamos, que no está generalizada en el ámbito de la educación, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo muchas veces cuando se habla de los animales no humanos, se habla en términos de lo animal en general, como si fuera una cosa homogénea que se contrapone al ser humano. Se habla en términos de especies, de protección de especies en abstracto, pero no se habla de, por ejemplo, cultivar una relación concreta con un animal no humano y cómo ese animal no humano tiene una serie de deseos, preferencias, anhelos, necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un cambio fundamental en el tipo de relación que se entabla. Implica también un cambio de sensibilidad, obviamente. Entonces yo creo que hay una contribución importante. La especie es el criterio de discriminación, pero la entidad discriminada es un individuo concreto. La especie es el criterio de discriminación. Entonces, el antiespecismo no defiende especies. Especies, por ejemplo, en vía de extinción, así sin más ni más. El antiespecismo defiende vidas concretas con relaciones concretas, no especies en abstracto. Y de ahí que se hayan suscitado muchas disputas con, por ejemplo, grupos ecologistas, porque muchos grupos ecologistas piensan en términos de especies en abstracto y no de singularidades vivientes y sus relaciones. ¿Mm? Obvio, la especie es importante en términos biológicos, pero desde que la incardinemos, desde que la situemos en cuerpos concretos con relaciones concretas. Eh, y otro quiebre importante es, obviamente, poner el problema de la sintiencia en el centro. Decir que la comunidad moral ya no es la comunidad de seres racionales, sino por lo menos la comunidad de seres sintientes, es una transformación en el imaginario, una transformación profunda en el imaginario de lo que es una comunidad. Por lo menos la comunidad moral. Con el paso del tiempo incluso se ha repensado la comunidad política como una comunidad compuesta por especies diferentes y por lo tanto individuos concretos, singularidades vivientes concretas que entran en relación.
Pero bueno, aquí yo creo que hay otro quiebre fundamental. Ya no hablamos de una comunidad cerrada sobre la racionalidad, el lenguaje, la cultura o la humanidad, ¿no? Lo que sería característicamente humano, supuestamente, sino de comunidades abiertas a los seres por lo menos sintientes. A menudo se dice que los seres sintientes pues son seres que por lo menos tienen cerebro y sistema nervioso centralizado, pero aquí hay una discusión amplia sobre pues, qué es ser sintiente, cuáles son, por ejemplo, las diferencias entre sensar y sentir, en el sentido de tener sistema nervioso centralizado, porque, por ejemplo, una planta puede sensar y puede reaccionar a diversos estímulos y de maneras muy complejas, pero es muy diferente ser un organismo vivo con sistema nervioso centralizado a una planta que aunque responde y o reacciona a diversos estímulos, pues no tiene sistema nervioso centralizado, por ejemplo. Entonces, aquí hay muchas discusiones sobre qué es sentir, qué es sensar, qué es la sensibilidad, pero el caso es que más allá de las discusiones, hubo un aporte fundamental de estas reflexiones sobre el especismo y es el aporte en torno a abrir la comunidad, a no dar por sentado que la comunidad, por lo menos inicialmente la comunidad moral, de consideración moral, estaba cerrada sobre los seres humanos, sino que se podía abrir a otros seres, particularmente los denominados sintientes. Entonces, retomando el ejemplo, el ejemplo a propósito de lo que plantea Oscar Horta, allí tenemos que hay especismo porque se está privilegiando un individuo correspondiente a una especie, sencillamente porque es de esa especie. O en otras palabras, se está excluyendo un individuo perteneciente a una especie, sencillamente porque no pertenece a otra especie. Se está excluyendo a la gallina por el hecho de ser gallina y no perro, y no perro. Entonces hay un juicio de carácter especista, ¿no? Una relación además de carácter especista en ese sentido. Ahora, si bien hay diferentes formas de especismo porque se privilegian individuos pertenecientes a unas especies y no a otras de manera sistemática, o sea, eso que ocurre con los perros también ocurre, por ejemplo, con los gatos, mientras no se tiene en cuenta a los cerdos, a las vacas, ¿no? A los llamados animales de consumo en general. Eh, entonces, si bien es cierto que existen diferentes formas de especismo dependiendo de las especies que se privilegian, lo que apunta Oscar Horta es algo que me parece bastante acertado, y es que en última instancia, las diferentes formas de especismo parecen ser, y yo creo que en efecto lo son, especismo antropocéntrico extendido. ¿Por qué? Porque lo que en última instancia realmente se privilegia son los individuos pertenecientes a la especie humana. Porque si privilegiamos al perro es porque el perro está más cerca de los seres humanos. Si privilegiamos al gato es porque el gato está más cerca de los seres humanos. Y pensamos que la gallina o el cerdo están más lejos. Sin importar la complejidad de esos organismos, ¿no? De esos organismos vivos, de esos seres vivientes. Si comparamos desde el punto de vista biológico a un cerdo y a un perro, pues no vamos, claro, vamos a encontrar diferencias biológicas, un montón, pero en términos de sus capacidades sociales, no vamos a encontrar grandes diferencias. Perfectamente un cerdo podría ocupar el lugar de un perro. Y sin embargo, no consideramos o desconsideramos de manera sistemática a los cerdos, mientras que privilegiamos a los perros. ¿Por qué? Porque suponemos pues, que los perros están más cerca de lo humano. Hay allí lógicas también obviamente antropomórficas, ¿no? Los humanizamos, los antropomorfizamos a los perros. Los vemos como extensiones del mundo humano. En ese sentido, las diferentes formas de especismo parecen ser especismo antropocéntrico, pero extendido, es decir, un tipo de especismo que en últimas privilegia a los seres humanos en detrimento de los demás animales. A tal punto, incluso, pues que se asume que los demás animales son simplemente animales y los seres humanos son una cosa diferente al mundo animal. No hay un continuo allí, un continuum evolutivo. En la práctica no se asume. Pareciera que fuéramos seres absolutamente separados del reino animal, desligados del reino animal. Eso también es importante. Otra de las luchas también iniciales y que yo creo que están absolutamente vigentes
absolutamente vigente, es la lucha por reconocer que hay un continuo evolutivo y que somos parte del reino animal. Los seres humanos somos parte del reino animal. Y que en ese sentido no se puede hablar de lo humano y lo animal, sino de diversidad de tipos de animales no humanos, incluyendo a los seres humanos. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, de la primera intuición inicial de Richard Ryder, llegamos con autores contemporáneos como Oscar Horta a conceptos muy refinados de especismo, pero aún en el ámbito de la ética. Aún en el ámbito de la ética, Oscar Horta trabajó fundamentalmente en el ámbito de la ética o la filosofía moral. Esto de qué es ética y qué es moral depende obviamente de la perspectiva que se maneje. No hay una sola definición de ética, no hay una sola definición de moral, ni una sola manera de diferenciar lo que es la ética y la moral. Esto depende de la perspectiva y el autor, la autora que uno maneje. Pero el caso es que, llamémosle ética o moral, la reflexión inicialmente estaba muy anclada a ese ámbito, al de la ética o la moral. Y sobre todo de carácter anglosajón, una ética anglosajona. Como les digo, muy ligada al utilitarismo, a esta corriente utilitarista en ética, cuyos autores clásicos son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Bueno, aquí antes de avanzar un poco más, quisiera que leyéramos el panfleto inicial de Richard Ryder, porque me parece que ahí hay bastantes elementos pues, que podríamos retomar y que nos permitirían profundizar en otros sentidos, más en sentidos diferentes a los que ya hemos abordado. Bueno, de paso pregunto si hasta aquí hay dudas, comentarios. Sí veo que hay varios ya en el chat, entonces supongo que han ido recogiendo algunos de ellos Sí, y seleccionándolos. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes también vean el panfleto de Richard Ryder. Esta es una traducción que yo hice. No he encontrado más traducciones, al parecer. Si hay más, no las conozco. Es una traducción que yo hice del panfleto. Está publicado en diferentes lugares, pero aquí la voy a proyectar de una revista, del portal de una revista que se llama Crisálida, que se la recomiendo mucho. Si les interesa el tema y profundizar en el tema, en esa revista van a encontrar varios artículos interesantes al respecto. Y artículos, además, escritos en un lenguaje relativamente pues, sencillo, comprensible para públicos amplios. Entonces, voy a proyectar el texto y de paso también les comparto el enlace aquí en el chat. Aquí se los voy a pegar. tenemos un voluntario, Iván, por si quieres que alguien que no sea tú lo lea. Sí, Guillermo me parece Carvajal. perfecto. Muchísimas gracias. Guillermo Carvajal, adelante. Aquí, creo que ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve en pantalla. Ujú. Listo, entonces si me pueden colaborar con la lectura, les agradecería. No está Guillermo Carvajal. ¿Podrías ayudarnos tú, Rebeca? Ivonne Campos. Sí, yo lo leo si quieren. Gracias. Ok. Richard Ryder, psicólogo clínico británico, es conocido por acuñar el concepto de especismo. Según ha relatado él mismo, sus inspiraciones fueron, por un lado, las luchas que durante los años 60 se libraban contra el sexismo, el clasismo y el racismo, y por otro, su propia experiencia como psicólogo clínico en torno a la experimentación animal. Ryder no entendía por qué las luchas de los años 60 no habían considerado a los animales no humanos ni a los prejuicios que recaían sobre ellos, y al tiempo tampoco podía comprender la tolerancia frente al dolor, el miedo y la angustia, sentimientos no menores a los que podría percibir cualquier humano. En el contexto de la experimentación animal, en el contexto de la experimentación animal. A continuación, eso también. Sí, por favor. De hecho, no hemos comenzado a leer el panfleto como tal, que comienza Ah, desde... ok. Ajá. Eh,
A continuación, presentamos la traducción al español del primer texto en el que aparece el concepto de especismo, seguido de un comentario titulado Especismo 50 años después. Se trata de un folleto escrito por Ryder en 1970 y que circularía inicialmente por la Universidad de Oxford. Lamentablemente, el folleto no tuvo ninguna respuesta la primera vez que fue lanzado. Sin embargo, la segunda vez fue puesto a circular con la imagen de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis, obteniendo respuesta por parte de Peter Singer, quien 5 años más tarde popularizaría el término especismo a través de su famoso libro Liberación Animal. Bueno, ahí hay un pequeño resumen de lo que comenté ahorita. Entonces, aquí sí comienza el panfleto escrito por Richard Ryder, o folleto, en 1970. Ok, especismo, 1970, por Richard Ryder, traducción de Iván Darío Ávila Gaitán. Desde Darwin, los científicos concuerdan en que no hay una diferencia esencial mágica entre los humanos y otros animales. Biológicamente hablando, ¿por qué marcamos entonces una distinción moral casi total? Si todos los organismos se encuentran en un continuum físico, también deberíamos establecer un mismo continuum moral. La palabra especie, como la palabra raza, no es definible con precisión. Los leones y los tigres pueden entrecruzarse. Bajo condiciones especiales de laboratorio, pronto podrá ser posible aparear un gorila con un profesor de biología. La peluda descendencia será criada en una cuna o en una jaula. Te interrumpo, Rebeca, qué pena. Eh, Perdón, porque aquí me parece que el panfleto señala una cuestión que ha sido fundamental, sobre todo en el campo de los estudios críticos animales, que han contribuido a pues, desarrollar el concepto de especismo en direcciones que aún no he mencionado. Pero bueno, qué es lo importante de este último párrafo, de este último párrafo que leíste? Lo crucial aquí, lo fundamental, es que se asume que ni la raza ni el concepto de raza ni el de especie, ¿no? Mucho menos el de raza, pero tampoco el de especie son conceptos evidentes, sino que son conceptos en buena parte también en disputa. No se sabe de manera exacta cómo delimitar una especie de la otra. Y una de las grandes preguntas precisamente del campo de los estudios críticos animales es la pregunta por no solo qué se entiende por especie y por raza, sino cuáles han sido las implicaciones para los animales no humanos de las diferentes dinámicas de racialización y de especiación que han contribuido no solo a categorizarlos, a etiquetarlos, sino también a modificar sus cuerpos. Y todo esto ha ocurrido pues, en ámbitos fundamentalmente académicos, ¿no? y de investigación. Y aquí Richard Ryder ya le empieza a dar obviamente relevancia a ese tema, al tema de, bueno, no es evidente lo que es una especie o una raza. Todo eso está en disputa y debe ser ya considerado como un tema de estudio. Como les digo, esto se ha desarrollado más desde como tal el campo de los estudios críticos animales. Se acostumbra a describir al hombre de Neandertal como una especie separada de nosotros mismos, una especie particularmente equipada para la supervivencia en la era del hielo. Ahora la mayoría de arqueólogos creen que esta criatura no humana practicaba rituales de entierro y poseía un cerebro tan grande como el nuestro. Supongan que, una vez capturado, el abominable hombre de las nieves sea el último sobreviviente de la especie Neandertal. ¿Le daríamos un asiento en las Naciones Unidas o le implantaríamos electrodos en su cerebro sobrehumano? Uso estos hipotéticos, pero posibles ejemplos para llamar la atención sobre nuestra posición moral actual respecto a los experimentos con animales. Cerca de 5 millones de animales de laboratorio, cada vez muchos más de ellos primates como nosotros, son asesinados anualmente solo en el Reino Unido, y los números están creciendo y saliéndose de control. Solo hay 12 inspectores. Si asumimos que el sufrimiento es una función del sistema nervioso, entonces es ilógico argumentar que los otros animales no sufren como nosotros. Es precisamente debido a que los animales poseen sistemas nerviosos similares al nuestro, que son ampliamente estudiados. Los únicos argumentos a favor de experimentos hechos con animales son: 1. Que el avance del conocimiento justifica todos los males, ¿los justifica? 2. Que los posibles beneficios para nuestra propia especie justifican el maltrato de los demás.
Este puede ser un argumento poderoso cuando es aplicado a los experimentos cuyas posibilidades de contribuir a la medicina aplicada son grandes. Pero incluso esto es solo especismo y como tal es un mero argumento egoísta, emocional, antes que uno basado en la razón. Si creemos que es incorrecto infligir dolor a los animales humanos inocentes, entonces es de lo más lógico, filogenéticamente hablando, extender también a los animales no humanos nuestra preocupación en torno a los derechos fundamentales. Listo, ese es el folleto o el panfleto que escribe Richard Ryder en 1970. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está definido el especismo. O sea, uno intuye lo que es el especismo, pero no está como tal definido. Como les decía, ese es el primer momento. El segundo momento en donde ya se da una definición y se empieza con el tiempo a estilizar esa definición, es el momento en el que se publica Liberación Animal, 1975, por parte de Peter Singer. Y el concepto se desarrolla en ese mismo ámbito de la filosofía moral de una manera profunda en autores pues, ya, pues, contemporáneos como Oscar Orte, ¿no? Que están escribiendo continuamente sobre el tema. Entonces esos son los dos primeros quiebres que he mencionado. Pero hay un tercer quiebre que es el que está ligado directamente a la emergencia del campo de los estudios críticos animales. ¿Y en qué consiste este tercer quiebre? En este tercer quiebre lo que se dice es posible llevar a cabo un análisis mucho más sociológico y político o politológico incluso del concepto de especismo, de la cuestión del especismo. Es decir, hay que sociologizar mucho más y hay que politizar mucho más el problema del especismo. Piénsenlo en relación, por ejemplo, con lo que ha sucedido con el problema del racismo, el clasismo, el sexismo. Al día de hoy, desde disciplinas como la sociología, no se asume simplemente que hay sexismo, sino que hay conceptos como el de patriarcado o heteropatriarcado o sistema de género o matriz heterosexual, propuesto por ejemplo por Judith Butler. En fin, hay un montón de conceptos que nos permiten entender que el sexismo no es simplemente un problema de discriminación, sino que se trata de una cuestión social, irreductiblemente social, de un conjunto de relaciones sociales muy complejas y que implica, por lo tanto, dimensiones estructurales, que son transversales a diferentes instituciones y, y relaciones entre diversos tipos de sujetos. Entonces, así como se ha hecho con el caso del sexismo o con el caso del racismo, al día de hoy no simplemente se habla de discriminación racista, sino que hay conceptos como el de racismo estructural, o en el caso de la propuesta de Aníbal Quijano, el concepto de colonialidad del poder, que asume que hay dinámicas de racialización históricas, que implican formas muy complejas de dominación, explotación y conflicto. Eso mismo que se ha hecho en el ámbito de la raza, de las discusiones del sexo, género y la sexualidad, o lo que se ha hecho en el campo de las desigualdades económicas, pues se ha empezado a hacer también respecto al problema del especismo. Y lo que se ha dicho es que el especismo puede ser considerado también como un orden. Así como cuando hablamos de racismo estructural o cuando hablamos de patriarcado o heteropatriarcado, podemos también hablar de especismo, perdón, en tanto orden. Un orden que involucra elementos técnicos o tecnológicos, biológicos, físicos y determinadas formas de sociabilidad y socialización. Y que además es un orden que produce y reproduce de manera sistemática la dominación animal. Bueno, quisiera desarrollar un poquito más eso, de la mano también de la emergencia del campo de los estudios críticos animales, pero antes de eso quisiera darles la palabra y atender algunas de sus preguntas y sus comentarios. Adelante con las preguntas, por favor. Sí. María Angélica Cervantes pregunta, ¿es correcto pensar que hay culturas o conjuntos de culturas en las que hay relaciones más respetuosas con los animales en cuanto a individuos concretos y no miembros de especies que las que hay en culturas que tienen religiones monoteístas? ¿O más bien el grado de desarrollo material de las sociedades está más vinculado con su relación respecto al resto de los animales que su religión o creencias?
podríamos hacer otras más para que Iván vaya tomando nota y conteste Claro. todo de una vez. Gracias. Sí, José Silva pregunta, ¿cuál es el concepto bioético que se tiene de la especie? ¿Es distinto a los conceptos de especie que tenemos en los diferentes campos de la biología? Y hay otra más. ¿Cómo el especismo puede albergar a aquellas especies no sintientes? ¿Acaso no meter a las demás especies es un tipo de discriminación? Listo. Gracias. Disculpa, ¿me podrías repetir la última? Claro, claro. Eh, ¿Cómo el especismo puede albergar a aquellas especies no sintientes? ¿Acaso no meter a las demás especies es un tipo de discriminación? Listo, perfecto. Muchas Gracias. gracias por las preguntas. Bueno, comencemos por la primera. Todo esto me permite introducir el tercer quiebre, que implica una nueva complejización del concepto de especismo. Entonces, voy a desarrollar el tema y mientras desarrollo el tema voy respondiendo estas preguntas. Como les decía, el tercer concepto de especismo está muy ligado a la emergencia del campo de estudios de los estudios críticos animales. Y el campo de estudio de los estudios críticos animales se puede entender como un campo interdisciplinar, transdisciplinar, contradisciplinar y adisciplinar. Voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los estudios críticos animales se pueden hacer desde diversas disciplinas. Por ejemplo, una persona que trabaja en el ámbito de la biología puede hacer desde la biología estudios críticos animales, pero también una persona en relación con otras disciplinas, ¿no? Por supuesto. Pero también sucede lo mismo con relación a alguien que trabaja desde el campo de la antropología o la sociología, o campos, no, disciplinas, desde esas disciplinas en diálogo con otras disciplinas. ¿Sí? Esos son lugares en donde perfectamente se puede hacer estudios críticos animales. Pero también podemos considerar que los estudios críticos animales se pueden hacer alrededor de problemas que convoquen un uso transversal de las disciplinas. Entonces yo me puedo centrar en un problema concreto y a partir de ese problema concreto, como por ejemplo el de, no sé, algún problema ligado al tema de la experimentación animal, para hablar algo que ya hemos mencionado. Para abordar ese tema concreto puedo servirme de diversas miradas, de diversas disciplinas, pero sin pararme inicialmente desde ninguna de ellas. Entonces me sirvo de la filosofía, de la antropología, de la sociología, de la biología, etcétera, etcétera. Entonces se pueden hacer estudios críticos animales también desde un punto de vista transversal a las disciplinas, transdisciplinar, sin pararse como punto de partida desde ninguna de ellas. Pero también se pueden hacer estudios críticos animales contradisciplinares. ¿En qué sentido? En el sentido de que las diversas disciplinas del conocimiento, tal y como existen, son profundamente especistas. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a la gran dicotomía, a la gran división entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pues vamos a encontrar que las ciencias naturales ante todo abordan a los animales no humanos como seres biológicamente vivos, pero no se ocupan de las relaciones sociales interespecie o de las producciones culturales en torno a los animales no humanos que tienen repercusiones sobre sus vidas, como por ejemplo aquí en Colombia hace poco en una de las playas de Colombia, un tiburón atacó a un turista italiano, pero si lo atacó es seguramente porque estaba invadiendo su espacio. Y como efecto de ese suceso, hubo una matanza de tiburones, han matado varios tiburones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto no ocurre, claro, aquí entran a jugar elementos etológicos. Por ejemplo, la etología, la ciencia del comportamiento animal nos ayuda a entender que los tiburones no son simplemente agresivos y violentos per se, y buscan matar a todo el mundo y perseguir a todo el mundo, sino que atacan en situaciones muy concretas. Eso nos permite relacionarnos de manera diferente con esos animales no humanos, con los tiburones, con esos seres singulares además que son. Eh, pero hay conocimientos que nos permiten entender, por ejemplo, que ha habido toda una producción en el ámbito
del cine que refuerza la idea de que los tiburones son seres peligrosos que buscan atacar, que persiguen a los seres humanos y que les debemos temer. Ahí está, por ejemplo, la famosa película Tiburón en sus diferentes entregas, ¿no? Hay diferentes, que fue una película que tuvo múltiples versiones, pero la idea del tiburón como violento, como una suerte de peligro para los seres humanos, pues es algo muy recurrente. Entonces, bueno, en ese hecho podemos hacer un abordaje de entrada transdisciplinar desde los estudios críticos animales, pero también interdisciplinar, parándonos inicialmente desde una disciplina y dialogando con otras, pero allí también hay que hacer abordajes de carácter contradisciplinar, mostrar cómo, por ejemplo, esta división, como les decía hace un momento, y retomo, esta división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales ha hecho que unas se enfoquen en los animales no humanos sencillamente como animales biológicamente vivos, mientras que las ciencias sociales se han ocupado fundamentalmente de los seres humanos, y cuando se ocupan de los animales no humanos, se ocupan de los animales no humanos simplemente a nivel simbólico, y no indagan ni siquiera muchas veces por cómo esas producciones simbólicas repercuten directamente sobre la vida de los animales no humanos y la relación que entablan los seres humanos con los animales no humanos. Entonces, en ese sentido, los estudios críticos animales también deben tener un carácter contradisciplinar. En otras palabras, las ciencias naturales y las ciencias sociales deben preguntarse por cuáles son los elementos especistas que las constituyen. Y hay toda una lucha interna dentro de las ciencias sociales y las ciencias naturales a ese respecto. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando estudié ciencia política, en ese entonces tuve una dificultad enorme para plantear mi tesis de grado, mi trabajo de grado, porque yo quería abordar la dicotomía humano-animal como problema político y quería abordar las diferentes relaciones de subordinación, explotación y sujeción que se entablaban entre seres humanos y otros animales. Y lo que me decían inicialmente, pues eso es imposible, porque si hablamos de dinámicas de dominación, de explotación, estamos hablando de dinámicas entre seres humanos. Para los animales, ¿no? Además, para los animales, pues existe algo que es la etología y los etólogos allá se remiten a las bases biológicas a menudo del comportamiento, la mayoría, y pues ellos dan cuenta de problemas de agresividad, pero las ciencias sociales no tenemos nada que decir a ese respecto. Entonces, bueno, mi interés inicial fue el de llevar a cabo una suerte de lucha al interior de la ciencia política y mostrar cómo sí era posible desarrollar una serie de conceptos que nos permitían entender que en efecto hay relaciones de explotación, de subordinación y de sujeción entre seres humanos y animales no humanos. Pero para eso tuve que enfrentarme a mi disciplina, y es algo que tiene que hacer recurrentemente mucha gente en sus propias disciplinas. Y lo mismo en otro sentido ocurre en las ciencias naturales. Entonces, los estudios críticos animales también son en ese sentido contradisciplinares, en la medida en que las diferentes disciplinas del conocimiento han sido históricamente especistas y profundamente especistas y han participado en la reproducción del especismo. Hay que cuestionarlas incluso internamente. Pienso también, por ejemplo, en el papel de la medicina veterinaria. Muchas personas tienen este imaginario de la medicina veterinaria como una de las pocas disciplinas que que se preocupa por el cuidado de los animales no humanos. Y por lo tanto, obviamente, también concretamente por la salud de los animales no humanos. Y sin embargo, si uno mira la historia de la medicina veterinaria en los diferentes lugares en donde se ha establecido, en los diferentes estados, países, uno va a encontrar que la medicina veterinaria tiene un interés no en los animales no humanos, sino fundamentalmente en los seres humanos. ¿Por qué? Porque la medicina veterinaria nace, y esto es así en todo el mundo, la medicina veterinaria nace por preocupaciones de carácter higiénico, de control de zoonosis, de control de los alimentos que se consumen, los llamados alimentos de origen animal. Entonces, a los animales no humanos se los ve fundamentalmente desde la medicina veterinaria y desde sus orígenes como recursos, ante todo,
como recursos para ser explotados y como posibles peligros para la salud humana. Y ese es el enfoque dominante al día de hoy en todo el mundo que tiene la medicina veterinaria. Tan es así, yo ahorita estoy investigando a fondo el tema de la medicina veterinaria. Y tan es así que, por ejemplo, aquí en Colombia, pero esto debe tener sus paralelos en muchos otros países, incluyendo México, en Colombia existe un código de ética a partir del año 2000 para los médicos veterinarios y los zootecnistas. Y ese código de ética incluye un juramento. Así como los médicos tienen el famoso juramento de Hipócrates, el hipocrático, orientado al cuidado y la defensa de la vida humana, los médicos veterinarios tienen su juramento, pero fíjense lo que dice este juramento para el caso de los médicos veterinarios. Dice lo siguiente, este juramento para ellos. Juro en el nombre de Dios cumplir la Constitución y las leyes de mi patria y todas las obligaciones inherentes a la profesión de medicina de los animales y la zootecnia. Protegeré al hombre, este es el juramento, protegeré al hombre de las enfermedades que los animales puedan transmitir y emplearé las técnicas necesarias para obtener de los animales los alimentos que lo beneficien. Ese es el juramento que tienen que hacer los médicos veterinarios. No tienen que jurar defender la vida de los animales no humanos. Tienen que jurar defender la salud de los seres humanos, considerando de entrada que los animales no humanos son potenciales transmisores de diversas enfermedades, ¿no? La cuestión de la zoonosis. Y además juran que emplearán todas sus técnicas aprendidas para obtener, repito, leo, obtener de los animales los alimentos que beneficien a los seres humanos, que beneficien al hombre, dice además, ¿no? Eso es la medicina veterinaria al día de hoy. Esto es así. Este juramento obviamente se corresponde con el código de ética de los médicos veterinarios colombianos, pero esta concepción de la medicina veterinaria y más aún obviamente de la zootecnia está presente en todo el mundo. Esa concepción sigue en pie. Es decir, la medicina veterinaria es especista. La medicina veterinaria es profundamente especista. Y allí hay que adelantar, como ya lo han empezado a hacer muchas y muchos médicos veterinarios, toda una labor de crítica al especismo en el ámbito educativo, en el ámbito de la producción y la transmisión del conocimiento de la medicina veterinaria. Pero esto, como les digo, sucede en prácticamente todas las disciplinas. Entonces, ¿por qué digo esto? En el campo de los estudios críticos animales, también se habla de este carácter contradisciplinar, en la medida en que se asume que el especismo es transversal a las diferentes instituciones humanas. A las diferentes instituciones humanas. Es decir, a lo que ocurre en las prisiones, en los hospitales, en las escuelas, pero también obviamente aplica para las instituciones enfocadas en los animales no humanos. Los bioterios o laboratorios de experimentación animal, las granjas tradicionales e industriales, los zoológicos, los mataderos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el campo se empieza a ampliar muchísimo. Hay un conjunto de instituciones que implican un conjunto de conocimientos que son profundamente especistas, profundamente especistas. Si nos vamos, por ejemplo, al ámbito del derecho, que atraviesa instituciones concretas, regula a su vez instituciones concretas y las contribuye a producir, encontramos de nuevo que los animales no humanos en ninguna parte del mundo son sujetos de derecho, en sentido estricto. Se habla en un sentido lato de los derechos de los animales, pero en sentido estricto en ninguna parte del mundo los animales no humanos son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque para que en sentido estricto lo sean, tendrían que tener los derechos por lo menos fundamentales. ¿Y cuáles son los más fundamentales de todos? La vida, la libertad y la integridad corporal, incluyendo integridad física y mental. En la medida en que al día de hoy los diferentes códigos civiles de los diferentes países reconocen a los seres, a los animales no humanos sencillamente como cosas o propiedades, o incluso seres sintientes, pero que a su vez son cosas y propiedades, pues no tienen derechos fundamentales. Para que tengan esos derechos fundamentales tendría que levantarse el estatus de cosa o de propiedad de los animales no humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir, y aquí voy a responder una pregunta, una de las preguntas que me hicieron, con esto quiero decir
que no basta con el problema de la sintiencia. Se puede reconocer ampliamente que los animales son seres sintientes, como ya lo reconocen muchos códigos civiles en muchos países, en muchos estados o subestados de los diferentes estados. Eso ya está sucediendo, pero no basta con el reconocimiento de la sintiencia. Lo fundamental es levantar el estatus de cosa o propiedad. ¿Por qué? Porque es el estatus de cosa o propiedad lo que posibilita, por lo menos a nivel formal, a nivel del derecho, que los animales no humanos se puedan explotar sin más ni más, en cantidades además enormes, se puedan intercambiar, ¿no? Comprar, vender, etcétera, etcétera, como se hacía o como se ha hecho históricamente con los seres humanos esclavizados, que se los ha reducido a cosas, a propiedades que se pueden explotar y que se pueden intercambiar. Entonces, lo fundamental sería en el ámbito del derecho levantar el estatus de cosa o propiedad de los animales no humanos, que es correlativo al reconocimiento por lo menos de estos 3 derechos fundamentales. Y eso implica obviamente una transformación social de largo aliento y de largo alcance, porque significaría reconsiderar, por ejemplo, toda la industria ganadera. Y eso es algo complejo. Eso es una transformación lenta y que implica reconvertir muchas actividades, y etcétera, etcétera. Y más aún, muchas autoras y autores contemporáneos, yo me encuentro ahí, decimos que no basta ni siquiera con el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino que incluso hay que avanzar hacia el reconocimiento de derechos específicos de ciudadanía, como el derecho a la participación política, el derecho a la salud, obviamente no equiparando sencillamente a los animales no humanos con los humanos, porque esto se puede tomar de una manera cómica, ¿no? No se trata de que pues los peces voten, salgan a votar, no se trata de eso, pero sí se trata, por ejemplo, de que tengan el derecho a que puedan ser representados en la esfera política. Y para eso se necesita una serie de colaboradores que interpreten sus preferencias y sus necesidades, colaboradores que tengan conocimientos en etología, pero de una manera crítica, porque la etología no es necesariamente antiespecista, y también personas colaboradoras de eso, que sean capaces de interpretar esas necesidades y preferencias, que sean personas que hayan establecido relaciones y relaciones profundas con diferentes tipos de animales no humanos. Pero también hay que fijarse cómo los propios animales no humanos contribuyen a producir transformaciones sociales. No sé, hace poco, y precisamente Ángeles estuvo en ese espacio, tuvimos la oportunidad de compartir en un diplomado con diferentes activistas y personas provenientes de diferentes partes del mundo. Compartí un espacio pues volcado a la reflexión sobre la cuestión animal, y allí apareció en alguna de las sesiones el tema de los carpinchos o chigüiros, que están presentes en diferentes partes de Latinoamérica, pero particularmente lo que había sucedido en el Cono Sur. No sé si esa noticia circuló con la misma intensidad en México, pero el caso es que unos carpinchos, aquí les decimos chigüiros, empezaron a habitar una serie de territorios residenciales humanos, y eso suscitó toda una discusión. Bueno, ¿qué hacer con esos carpinchos o esos chigüiros? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se les practica la eutanasia? ¿Se los traslada a otro territorio? ¿Se los deja estar pero controlando su reproducción? ¿Qué se hace con esos animales no humanos? Esto es así no solo para el caso de los carpinchos o chigüiros, sino para muchos animales no humanos, que desde la biología incluso en determinados momentos se etiquetan como especies invasoras, que además eso tiene una carga ya tremenda. En el caso de Colombia, por ejemplo, ahorita está en discusión todo el tema de unos hipopótamos, que el famoso narcotraficante Pablo Escobar trajo al país y que se reprodujeron y ahorita han sido catalogados como especies invasoras. Pero en lo que quiero enfocarme aquí, sobre lo que quiero llamar la atención, es en que estos animales no humanos con su propia presencia ya suscitan toda una discusión política. Toda una discusión política. Y lo que hay que reconocer inicialmente es que
pueden los animales no humanos producir derecho, producir normas, incluso normas a nivel informal, de comportamiento, de relacionamiento entre animales humanos y no humanos, con su mera presencia. Hay una dimensión performativa aquí, en el ámbito del derecho. Entonces, con su propia presencia, ellos ya están contribuyendo a suscitar discusiones, a producir normas, a producir instituciones. Y eso solo lo podemos ver si tenemos unos anteojos antiespecistas, ¿no? Si lo vemos desde el campo de los estudios críticos animales. Si lo vemos de manera tradicional, ¿qué vemos? Por ejemplo, desde la biología, en un sentido especista, pues vemos un conjunto de especies invasoras o animales no humanos que deben ser controlados en términos ecológicos o gestionados a partir de las políticas, diferentes políticas del Estado, de los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay un cambio de mirada que es un cambio fundamental. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el problema de la sintiencia no basta. Entonces, claro, hay otras especies que no son especies animales, sino, por ejemplo, especies vegetales, que en ese caso, pues sí, puede que no, obviamente no tienen sistema nervioso centralizado, pueden responder a diferentes estímulos también de maneras complejas y habría que trabajar en ese ámbito. Pero lo fundamental es que con relación a la cuestión animal ya existen cosas concretas. Y lo importante no es ni siquiera ya la pregunta de si sienten o no sienten. Eso ya está de alguna manera más que asumido. Son seres sintientes. Hay una situación que es una situación más urgente y más profunda, que es la de la subordinación, la sujeción y la explotación animal, que está de alguna manera formalizada en el derecho. Entonces, la lucha ya no es ni siquiera por si para el reconocimiento en tanto seres sintientes, sino por levantar el estatus de cosa que tienen al día de hoy los animales no humanos. No pueden ser equiparados a meras propiedades con las cuales se trafica, a las cuales se las explota, se las entiende como inferiores en tanto cosas, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay un cambio fundamental. Y eso tiene que ver con la constitución del campo de los estudios críticos animales. Los estudios críticos animales nos ayudan a entender todo eso que he venido diciendo, que el conocimiento también se produce en las relaciones por fuera de la academia, por fuera de los ámbitos universitarios, en donde acontecen relaciones entre humanos y no humanos, y esos conocimientos experienciales también son importantes. Y por eso se trata de un conocimiento incluso adisciplinar, por fuera de las disciplinas tradicionales modernas, y que no nos podemos quedar, por lo tanto, con el concepto de especie netamente biológico. El concepto de especie es un concepto en disputa. Es un concepto en disputa y es un concepto en disputa porque el concepto de especie también ha aparecido en un contexto especista. Y en la medida en que la biología misma es una disciplina profundamente especista, pues no podemos sencillamente alinearnos con todo lo que digan los biólogos. Hay que también tener una lectura crítica y antiespecista de lo que se produce en esa disciplina, al interior de esa disciplina. Entonces aquí el concepto de especie es un concepto en disputa, que a veces coincide y a veces no con lo que dicen las y los biólogos. Ese cambio de mirada también me parece muy, muy, muy importante. Y por último, el tema, la otra pregunta, el tema de la diversidad de culturas. Hay diversidad de culturas que implican también diversas relaciones con los animales no humanos. Obviamente yo estoy de acuerdo con eso. Históricamente los modos de relacionamiento con los animales no humanos han sido variados. Y sí ha habido históricamente hablando, un momento de intensificación de la subordinación, la explotación y la sujeción animal ha sido, eh, eh, pues, el periodo que a menudo llamamos modernidad, ¿no? Es con la modernidad que se desarrollan los grandes dispositivos de explotación animal, como las granjas tradicionales tecnificadas y las granjas industriales, pero también es en ese contexto que aparece el tema de la experimentación animal. No es por nada que este folleto, panfleto de Richard Ryder inicialmente aconteciera en un contexto típicamente moderno, que es no solo en el de un país asumido como moderno por antonomasia,
que pues es Inglaterra, sino además en una institución universitaria y además en una práctica, en el contexto del bioterapia, ¿no? De las prácticas eh, eh, en donde se usa a los animales no humanos para la experimentación. Entonces estas son violencias típicamente modernas, característicamente modernas, y habría que ver, como ya lo han hecho muchas autoras y autores, por qué en estas instituciones, que son fundamentalmente instituciones de carácter occidental, se ha llegado a niveles tan grandes, tan altos, de explotación, dominación y subordinación y sujeción animal. ¿Por qué ha sido en esa cultura fundamentalmente y en las instituciones asociadas a esa cultura y no en otras culturas? Claro, en otras culturas podemos hablar de formas de especismo, pero es que no hay nada comparable a lo que está aconteciendo en relación con el especismo típicamente moderno y típicamente occidental, que hoy cubre todo el mundo, en la medida en que estamos en un mundo occidentalizado prácticamente en su totalidad, porque estas instituciones modernas están en todos los países. Eh, Esto de los mataderos, ¿no? Industrializados, que además inspiraron, no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, los mataderos inspiraron a las cadenas de montaje de Henry Ford, que caracterizan el capitalismo fordista. Es decir, Henry Ford se basó en los mataderos para la constitución de las fábricas modernas fordistas. Pero los campos de concentración ampliamente usados por la Alemania nacionalsocialista también se basaron, tuvieron como modelo, como arquetipo los mataderos estadounidenses. Entonces el matadero ha sido un espacio específicamente moderno y específicamente occidental, que no solo ha contribuido a disparar a niveles inusitados la sujeción, la subordinación y, y, y la explotación animal no humana, sino también la humana, porque estas técnicas se han extrapolado a los seres humanos. Y hay un conjunto de técnicas que no solo, a ver, no solo se extrapolan de los animales no humanos a los humanos, sino también a la inversa. Hay seres humanos que históricamente son seres animalizados, concretamente hablando además esclavizados, para los cuales se desarrollan unas técnicas de dominación que luego se replican y se aplican para el caso de los animales no humanos. Entonces aquí hay todo un conjunto de relaciones muy, muy complejas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el especismo, en tanto orden social, tecnobiofísico-social, no solo involucra a los animales no humanos, sino también a los seres humanos históricamente animalizados, históricamente entendidos como animales, como meros animales, como sobre todo las poblaciones para nuestro continente, sobre todo las poblaciones racializadas como negras e indígenas, pero también ha afectado a lo que se considera que es animal en el ser humano. Entonces el especismo no solo afecta a los animales no humanos, también afecta a los seres humanos que han sido animalizados y a lo que se presupone que es animal y en ese sentido supuestamente negativo en el ser humano. ¿Y qué es lo que intentan, por ejemplo, hacer a menudo las instituciones educativas? Y aquí vuelvo al problema de la educación. Lo que a menudo intentan hacer las instituciones educativas es precisamente humanizar, humanizar. Las instituciones educativas son casi que humanistas por definición, en el sentido de que se presupone que alguien que no ha pasado por las modernas instituciones educativas es un poco animal, un poco bestia, un poco bruto, un poco burro. En fin, esto en los diferentes contextos tiene expresiones asociadas a algo animal. Entonces son instituciones que intentan coger al ser humano y hacer del ser humano algo más que un mero animal, por lo cual ya se presupone que el ser humano no es simplemente un animal, sino que debe ser superior a un animal. Y las instituciones educativas, en términos modernos, han estado enfiladas hacia ese propósito, hacia coger a los cuerpos humanos y hacerlos más que humanos, ¿no? Humanizarlos en sentido estricto. Y por lo tanto han generado todo tipo también de represiones, de regulaciones sobre lo que se supone que es animal en el ser humano. Y allí también está operando el especismo en tanto orden concreto, no formas de discriminación abstracta, sino un orden concreto que pasa por diversas instituciones, que atraviesa diferentes culturas, que implica diferentes modos de relacionarnos, que está presente en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de lo simbólico,
en la manera en que sentimos nuestros propios cuerpos y los cuerpos de los animales no humanos, lo que disfrutamos o no al comer, por ejemplo. ¿Cómo es posible que históricamente se haya modificado el gusto a tal punto que disfrutemos con el consumo de cadáveres animales? Eso es algo que tiene su historia. Por ejemplo, el consumo de carne se dispara fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, en relación con el desarrollo del capitalismo, y por lo tanto de las industrias ganaderas, ¿no? Un consumo de el llamado ganado, no solo en términos locales, sino también en términos capitalistas, ¿no? Es decir, el desarrollo de la industria ganadera contribuye a disparar el consumo de los animales no humanos y la producción de animales no humanos, destinados pues al consumo humano. Pero también fue crucial allí la invención, por ejemplo, de la refrigeración de las neveras para que la carne y los cadáveres de los animales no humanos no se dañaran y pues no fueran nocivas para los seres humanos. Pero también invenciones como las cercas de púas. Todo eso realmente se dispara fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ahí es cuando se dispara el consumo de animales no humanos, y por lo tanto la industria ganadera, entre otras industrias asociadas. Y es allí en donde también se produce una modificación del gusto, de lo que consideramos aceptable comer, de lo que disfrutamos cuando lo comemos, cuando lo consumimos, y ese trabajo sobre el gusto también es crucial. En el campo de los estudios críticos animales, ¿no? Cómo los cuerpos se modifican para hacer aceptables determinados tipos de relaciones, procesos de sacrificio, etcétera, etcétera. Eh, entonces, para responder concretamente a la pregunta, si el especismo se debe situar históricamente, y parte de situarlo histórica y culturalmente es entender que nunca ha habido tanta explotación animal como hoy, nunca, nunca en la historia de la humanidad. Es decir, ahorita estamos a puertas de la sexta extinción de especies masiva después de la gran extinción que acabó con los dinosaurios. Estamos a puertas de la sexta extinción, que aplica obviamente para los animales silvestres, los llamados animales silvestres o salvajes, pero al mismo tiempo en el ámbito de los llamados animales domésticos, los domesticados, pues nunca ha habido tanta explotación como ahora. La producción de cerdos, la producción de gallinas, la producción de vacas, nunca había sido tan alta como hoy en día. Y obviamente esa producción inusitada, esa producción descomunal, está asociada también a problemas como pues, los problemas el problema de la zoonosis, y problemas concretamente hablando como el de la gripe porcina, ¿no? La llamada gripe porcina, muy ligada a las condiciones de cría, de explotación de los cerdos. La AH1N1, ¿no? Pero también se habla de las vacas locas, de la gripe aviar, hoy pues obviamente de la COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2, también muy relacionada con el tema de la explotación animal en el mercado mojado de Wuhan en China. Entonces, atendemos a un momento histórico en donde nunca antes, es decir, incomparable, nunca antes había habido tal nivel de explotación animal, ni de los domésticos o domesticados, ni de los salvajes. Nunca habíamos visto esto. Y eso ocurre en relación con una violencia específicamente moderna y específicamente occidental. Y muy ligada, sí creo yo, históricamente hablando, al monoteísmo. Que ha sido, los monoteísmos han estado en relación directa con dinámicas patriarcales y dinámicas especistas. Si uno mira las grandes religiones monoteístas, pero también los grandes sistemas de pensamiento monolíticos, pues se encuentra que esos sistemas de pensamiento de esas religiones a menudo están en relación con sociedades de carácter muy especista y patriarcales.
Y uno podría hacer, bueno, pues si quieren profundizar en esto, pues ahí tienen todo el trabajo de Derrida, de Jacques Derrida, en torno a lo que él denomina el carnofalogocentrismo. Él muestra no solo cómo existe cierta violencia específicamente moderna sobre los animales no humanos y lo animal en general, sino también cómo esa violencia específicamente moderna se inserta en una historia de largo aliento, que es por lo menos la historia del pensamiento occidental. Y uno puede ver, por ejemplo, el especismo de Aristóteles, de Platón, en fin, muy asociado también a cierto pensamiento de carácter patriarcal, como digo. Entonces sí creo que el monoteísmo ha implicado a menudo relaciones jerárquicas y menos respetuosas con relación a los animales no humanos. Y los sistemas de pensamiento en general monoteístas, se hable o no de un Dios, porque el punto no es si se habla o no de un Dios simplemente, sino de un principio único, fundamental, que implica una gran jerarquización entre los vivientes y entre los seres humanos también, entre los seres humanos y entre los humanos y los no humanos. A menudo estos sistemas de pensamiento que giran en torno a lo mismo, a lo idéntico, a lo uno, implican relaciones fuertes, que implican la reproducción de relaciones jerárquicas pues, muy marcadas. Repito, entre seres humanos, pero también entre humanos y no humanos. Eso está muy presente, por ejemplo, en Aristóteles. En Aristóteles, en Aristóteles había una concepción del cosmos profundamente jerárquica, en donde los animales estaban hechos para los seres humanos, pero las plantas para los animales, y todo en últimas giraba alrededor de un ser hecho de puro pensamiento que pensándose a sí mismo era eternamente feliz. Y bueno, y Aristóteles es al día de hoy el gran referente del pensamiento occidental, junto con Platón. Entonces sí creo que hay una diferencia en términos de culturas y sus respectivos sistemas de pensamiento y por lo tanto también sus respectivas religiones. No todas han implicado las mismas relaciones entre humanos y no humanos. Bueno, dejo hasta aquí, he dicho muchas cosas, qué pena si ha sido una descarga muy fuerte de temas, pero una de mis intenciones pues, sí es que de alguna manera ustedes tengan una aproximación general, ¿no? Se sumerjan en este campo de los estudios críticos animales, en donde el concepto de especismo está siendo cada vez más importante y ha sido muy importante. Muy bien, Iván. ¿Deseas otras preguntas o deseas que continúen leyendo sobre el especismo 50 años después? No, yo no sé si lo leemos, porque no me gusta leer cosas que he escrito. Aquí, bueno, yo todo lo que estoy diciendo tiene sustento, no lo estoy inventando ahora. Aquí tengo una serie de enlaces a unos textos que circulan libremente en la red, en internet. Entonces les los voy a copiar en el chat para que pues, los tengan por si quieren profundizar y buscar las fuentes de lo que pues, de lo que estoy afirmando, de lo que estoy compartiendo. Entonces aquí les dejo todos los enlaces. Muchísimas gracias, Iván. Los Ahí se los ponemos en dejo. el Moodle. Por favor, chicos, cópienlos. Le estoy pidiendo a los monitores que lo hagan para que los profesores inscritos en este curso puedan consultarlos vía internet en el Moodle. Entonces, ¿quisieras que te formuláramos más preguntas del público? Sí, a mí me gustaría tener la oportunidad también de profundizar en esta distinción que he venido haciendo, pero que no he Adelante. explicado, entre subordinación, sujeción y explotación, porque me parece que es una distinción clave para entender estos temas, pero pues no me he enfocado en ello. Entonces no sé si avanzo en eso o primero hacemos Sí, una por ronda de favor. preguntas. De hecho, hay ¿Mm? preguntas sobre eso, que qué es sujeción. Que por Ah, favor, listo, perfecto. Entonces adelante. aprovecho y la respondo. Entonces, decía que hay un tercer momento de tematización del especismo que se da desde los estudios críticos animales, en donde el especismo es un orden complejo, histórico, también
que implica elementos culturales concretos, instituciones concretas, tipos de relaciones muy concretos, y es un orden que tiene como objetivo producir y reproducir sistemáticamente la dominación animal, lo que otras personas y yo llamamos en términos genéricos la dominación animal. Pero la dominación animal, así en términos genéricos, implica tres fenómenos relacionados, pero que no se pueden reducir el uno entre sí, no se pueden reducir el uno al otro entre sí. Entonces, ¿cuáles son estos tres fenómenos? Son precisamente los fenómenos de subordinación, de explotación y de sujeción. A menudo son cuestiones que van muy de la mano, muy ligadas entre sí, pero a menudo puede presentarse un fenómeno sin que necesariamente se presente otro. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos concretamente? El fenómeno de la subordinación tiene que ver con la asunción de relaciones jerárquicas, de relaciones en donde hay un superior y un inferior, de mando y obediencia. Ese es el fenómeno de la subordinación. Es decir, cuando hablamos de subordinación, hablamos de una dinámica de inferiorización animal, de animales no humanos concretos, pero también de lo animal en general. Por ejemplo, cuando se utiliza epítetos o adjetivos negativos, cuando se insulta a una persona, cuando se insulta a una persona con adjetivos como, o con nombres como perro, o perra, o zorra, o víbora, aquí se utiliza en Colombia el víbora, no sé si en México también, o cerdo, o cochino, para hablar de alguien precisamente cochino o puerco, en fin, esto es algo tremendo, ¿no? Entonces, cuando se utiliza todos esos adjetivos o nombres en tanto insultos, se presupone una cierta inferioridad de los animales no humanos, y además de un desconocimiento de sus complejas formas de vida, ¿no? Porque una cosa es el lodo para el cerdo y otra cosa es el lodo para el ser humano. Entonces también hay un desconocimiento de la complejidad de esas formas de vida en su singularidad. Pero al tiempo hay una asunción de una cierta inferioridad de la bestia, del burro, del cerdo, de la perra, de la zorra, etcétera, etcétera. De la víbora, la serpiente como lo rastrero, en fin, en la tradición judio-cristiana la serpiente es uno de los animales más estigmatizados. Entonces, por ejemplo, allí, cuando se insulta a las personas con estos nombres o adjetivos, sustantivos o adjetivos, se está asumiendo de entrada una inferiorización, una dinámica, un estado de inferioridad en el que estarían esos animales no humanos. Y la subordinación consiste en eso, con asumir que hay seres superiores y seres inferiores. En términos estilizados de la producción del conocimiento formal o en términos del sentido común. Eso no importa. Lo que importa es que la subordinación implica superiores e inferiores, relaciones de mando y de obediencia, etcétera, etcétera. Y esto también está muy ligado, obviamente, al paralelo que se ha hecho históricamente entre seres humanos históricos, esclavizados, históricamente esclavizados, y la situación de casi que pues, de esclavitud, aunque en otro sentido, en el que se encuentran muchos animales no humanos, particularmente los llamados animales domesticados. Eso también implica una relación de subordinación, donde el ser humano ejerce un poder vertical sobre un ser considerado a veces como mera cosa, entonces relaciones, repito, de mando y subordinación, superior e inferior, y todo un proceso de largo alcance, de largo aliento, de inferiorización del mundo animal y de lo animal en general. Entonces esa es la dinámica de la subordinación con la que de alguna manera estamos muy familiarizados y familiarizadas. Luego estaría el fenómeno de la explotación. La explotación es diferente, aunque se asocia muy a menudo a la subordinación. ¿En qué consiste la explotación? La explotación consiste concretamente en convertir la vida de un animal no humano en recurso o propiedad del cual se puede extraer algún tipo de beneficio, de utilidad, de valor, de interés. Eso es la explotación. ¿Dónde hay explotación? Pues obviamente en las granjas, en los diferentes tipos de granjas hay explotación, ¿no? Es el lugar
por definición de la explotación, que a su vez implica subordinación, pero puede haber subordinación, dinámicas de subordinación sin que necesariamente de manera inmediata haya explotación. Cuando a alguien se le dice zorra, hay un proceso de subordinación, de inferiorización de lo animal, pero no directamente de explotación. Ahí no se está explotando directamente a los animales zorras, ¿no? Concretamente. Pero, por ejemplo, en las granjas sí ocurre, y en los diferentes tipos de granjas, en la industria ganadera, en general, a menudo hay tanto subordinación como explotación al mismo tiempo, porque se está convirtiendo esas vidas concretas de esos animales complejos en recursos de los cuales extraer un beneficio, un valor, una utilidad, al tiempo que se los comprende como inferiores. Como no solo diferentes a los seres humanos, sino inferiores. Se convierte la diferencia en inferioridad, además, que es algo que no necesariamente tiene que ocurrir. La diferencia no tiene que ser sinónimo de inferioridad, pero, y aquí ha sucedido algo que ha sucedido también para las mujeres y para las disidencias sexuales, y es que la diferencia se suele convertir en inferioridad. Entonces, bueno, este es el fenómeno de la explotación. ¿Y qué es el fenómeno de la sujeción? Con los dos anteriores fenómenos estamos muy familiarizados y familiarizadas, pero con la sujeción, con el fenómeno de la sujeción, no estamos tan familiarizadas. ¿Por qué? Porque la sujeción consiste en que un animal quede atado a su propio cuerpo y a sus propios comportamientos en beneficio del orden especista, es decir, en beneficio de los seres humanos y particularmente de ciertos seres humanos. Porque claro, el orden especista pone en el centro al ser humano, pero no a seres humanos concretos, sino a un ideal de humano, a un ideal de humanidad, al hombre con H mayúscula. Es decir, el ideal de humano que está en el centro del especismo es el hombre blanco, heterosexual, propietario, corporalmente íntegro, entre comillas, corporalmente íntegro. Ese modelo de humanidad es el que está en el centro del especismo antropocéntrico, el especismo en tanto orden tecno-biofísico-social. Por lo tanto, los seres humanos que son constantemente privilegiados y que pueden ejercer cierto poder sobre otros seres humanos y sobre los animales no humanos, son los que se acercan a la norma, a ese ideal de humanidad. Los que se alejan y están más cerca de lo animal, pues sufren incluso el antropopoder, ¿no? El poder que ejercen los seres humanos que están cerca a ese ideal de humanidad. Entonces, ¿la sujeción en qué consiste? La sujeción consiste, repito, en que un animal no humano quede atado, o un animal humano, un humano animalizado históricamente también, quede atado a sus propios comportamientos, incluso a su propio cuerpo, en beneficio del orden especista, y por lo tanto de ciertos sujetos particularmente humanizados. Doy un ejemplo sencillo. Lo que ocurre en los zoológicos con muchos animales que desarrollan comportamientos repetitivos o estereotipos, comportamientos estereotipados. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años hice una investigación y fui a un zoológico en Berlín, en Alemania, el famoso zoológico de Berlín, que es uno de los que más diversidad, si no es que el que más diversidad de animales tiene, diferentes especies del mundo. Y allá, bueno, allá hay pingüinos, osos polares. Yo fui en verano, imagínense el sufrimiento para un oso polar o para un pingüino. No solo en ese ambiente diminuto, cerrado y totalmente controlado, sino además expuestos a ese calor, ¿no? Al calor de un verano en Europa, en Berlín particularmente. Eso es algo terrible ya de entrada. Implica explotación y subordinación, por supuesto, ¿no? Porque pues, la gente paga la entrada para ir a divertirse viendo estos animales no humanos. Entonces hay explotación, pero también hay subordinación porque se cree que sus vidas no importan tanto porque son inferiores y pueden ser sometidas a ese tipo de cosas. A veces ni siquiera la gente se pregunta si están sufriendo o no, eso no es relevante. Pero fíjense que estos osos polares tenían además tenían estereotipias, comportamientos repetitivos, estereotipados. Iban de un lado para otro, o en círculos, ya no recuerdo muy bien, pero tenían comportamientos repetitivos. ¿Qué ocurre con muchos de los animales no humanos que están
recluidos en los, apresados en los zoológicos, y que se los intenta sacar del zoológico y adaptar a nuevos ambientes, a ciertos ecosistemas. Sucede con muchos de esos animales que conservan esos comportamientos, los comportamientos repetitivos, estereotipados. Así ya no estén en el zoológico, se siguen moviendo de un lado para otro de manera repetitiva. Y uno dice, bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido es que el dispositivo zoológico ha producido esos comportamientos, e incluso cuando el animal no humano, este animal en concreto, ya no está en el zoológico, se sigue comportando de esa manera y muy difícilmente se podrá comportar de otro modo. Entonces, fíjense que aquí el animal no solo está siendo subordinado y explotado, sino que ha quedado atado a sus propios comportamientos, a su propio cuerpo. Ha sido producido de esa manera, en beneficio del orden especista. Pero también ocurre con las llamadas gallinas ponedoras. Con las llamadas gallinas ponedoras ocurre que han sido modificadas, no seleccionadas genéticamente de manera histórica para que pongan muchos huevos, e incluso cuando ya no están, por ejemplo, en una granja industrial, recluidas en celdas, en baterías diminutas, que ocurre con muchas gallinas, cuando ya no están allí y se las traslada a un santuario, aún así pues siguen poniendo muchísimos huevos. Siguen poniendo muchísimos huevos y eso les ocasiona enfermedades terribles además, y dolores también muy fuertes. ¿Qué ha ocurrido ahí? Nuevamente, ese animal concreto, esa gallina ha quedado atada a su propio cuerpo. Modificar la situación de esa gallina implicaría no solo modificar las relaciones con las gallinas, sino también modificaciones a nivel corporal, porque lo que está en juego es el cuerpo, los comportamientos, incluso la psique. Otro ejemplo, el ejemplo de los perros usados para peleas de perros, precisamente, los llamados perros de pelea. Muchos de esos perros desarrollan comportamientos que implican mucha prevención respecto a ciertos seres humanos y particularmente respecto a ciertos perros, a otros perros. Muchos de estos perros son perros nerviosos, perros que no pueden convivir fácilmente con otros seres humanos o con otros perros. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, estos animales han quedado atados a sus propios comportamientos, a sí mismos, y modificar eso, desujetarlos, es algo difícil, es algo complejo. No imposible, en algunos casos es prácticamente imposible, pero en otros es algo que es posible, perfectamente posible. Pero fíjense que aquí lo que hay es una dinámica no solo de explotación, no solo de subordinación, sino de sujeción. Los animales no humanos quedan también sujetados a sus propias psiques, comportamientos o cuerpos en beneficio del orden especista y por lo tanto de ciertos seres humanos. Esos son los tres grandes fenómenos que componen lo que yo genéricamente llamo la dominación animal. En términos amplios llamo la dominación animal. Y el objetivo del especismo es reproducir la dominación animal. Entonces, fíjense que aquí hemos llegado a un concepto de especismo profundamente politizado y también sociologizado en muchos sentidos, aunque no solo sociologizado, que rebasa las reflexiones que se han hecho en el campo de la filosofía moral, pero que están en relación con los desarrollos que se hacen en el campo de la filosofía moral. Hay continuidades y discontinuidades también. Pero finalmente lo que quiero decir con todo esto es que el problema nunca es simplemente ético, es un problema ético-político y lo tenemos que ver de esa forma cada vez con mayor fuerza. No es solo una dinámica política al nivel de los movimientos animalistas o de liberación animal o antiespecistas, sino que es político ya en el propio análisis y además de ético. Es una cuestión ético-política, siempre necesariamente. Bueno, yo dejaría hasta ahí, Ángeles. Yo pues podría seguir tocando muchos otros temas, pero creo que he abordado lo que considero más importante. Gracias, Iván. Tenemos tiempo para dos últimas preguntas. Una de ellas es que una tercera es que si puedes dar tu correo por si alguien quiere ponerse en contacto contigo después. Y a continuación si la puedes poner en el chat, te lo agradeceríamos. Y adelante con las preguntas. Queda tiempo para una o dos, por favor. Perfecto, ahí les dejo mi correo. Ahí ya lo puse en el chat. Gracias. Roxana Carbo, ¿cómo se hacen avances en las ciencias si no
tenemos modelos vivos para estudiar los fenómenos o enfermedades. ¿Acaso no acabamos de usar a la humanidad para probar las vacunas contra el COVID? María Sol Robledo, entonces la solución es que seamos herbívoros. Yo creo que con esas está bien porque estamos sobre el tiempo, tenemos 1 minuto. Sí, sí, sí. Perfecto, responderé lo más rápido que pueda. Bueno, en primer lugar, ya de entrada hablar de modelos animales implica una violencia de carácter especista porque implica reducir vidas y vidas complejas a modelos que son funcionales a intereses fundamentalmente humanos. Entonces, de entrada allí ya hay una violencia especista en la propia conceptualización. Que esto es además algo habitual cuando se habla de animales de cualquier cosa, animales de laboratorio, animales, no sé, vacas de leche, gallinas ponedoras. Se define al animal entero simplemente en relación con las funciones que están pues, en relación con los deseos, necesidades, intereses humanos. Entonces, esa reducción de la complejidad animal a una función concreta para el ser humano ya implica una violencia de carácter especista muy, muy, muy fuerte, que ocurre mucho con justamente los etiquetados como animales de laboratorio, los llamados animales de laboratorio, como si solo fuesen importantes en tanto animales dispuestos para la experimentación y en últimas para el beneficio humano. Ahora, un primer punto. Ese beneficio no es para la humanidad en general, en primer lugar es para ciertos seres humanos, que luego se pueda más o menos extender hacia otros seres humanos es otra cosa. Pero en principio, incluso si creemos en que de aquí se desprende algún tipo de beneficio para la humanidad, tenemos que sospechar sobre esa idea también de humanidad. No, en primer lugar, muchas veces para quienes puedan acceder a determinados fármacos, no sé, avances precisamente de la investigación científica, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata aquí tampoco de la humanidad en general, sino de ciertos seres humanos que se acercan al ideal del humano. Pero por otro lado, hay una serie de principios relacionados con la biología evolutiva que más allá de lo que se diga en el campo de la biología evolutiva, han pasado a configurar el sentido común, a ser parte del sentido común. Y uno de esos principios es que hay vidas que son vidas legítimamente sacrificables para que otras sean más puras, para que otras progresen, para que otras evolucionen, para que otras gocen de buena salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay aquí toda una lógica sacrificial que ha contribuido a apuntalar cierta interpretación de la biología evolutiva, de acuerdo con la cual la muerte del otro es necesaria para que mi vida florezca. Y yo creo que eso lo tenemos que enfrentar sin ambajes, porque eso no solo aplica para los animales no humanos, también aplica para los seres humanos. Y hoy las guerras, por ejemplo, entre seres humanos se legitiman de esa forma. Hoy se legitiman las guerras porque a los otros seres humanos se los ve como peligros biológicos, como seres irracionales que están atentando contra nuestra propia vida. Ese es todo el problema del terrorismo. Entonces, lo que quiero decir es que esta lógica, de acuerdo con la cual el sacrificio de una vida, sea humana o no humana, es necesario para el florecimiento de nuestra propia vida, es una lógica que tenemos que poner en cuestión y que a mi modo de ver no puede ser tolerada por más tiempo. Bueno, más allá de eso existen obviamente un montón de discusiones sobre el problema de la experimentación animal. Sobre la posibilidad de implementar modelos que no pasen por la utilización de animales no humanos. Yo creo que deben ser obviamente desarrollados, incentivados, que debe haber políticas en esa dirección, pero además está todo el problema de que muchos de los experimentos que se hacen con animales no humanos son absolutamente innecesarios, que se hacen simplemente para publicar, sea por criterios de obtener cierto estatus a nivel académico y no necesariamente porque tengan impactos reales sobre el desarrollo de determinados fármacos o lo que sea. Ahí hay un problema grave, un problema gravísimo y eso ha sido también pensado en el ámbito de la bioética. Y también está el problema de que por más de que se experimenten animales no humanos, nunca esos resultados se pueden extrapolar a los seres humanos. Y sí o sí, la experimentación final se hace con seres humanos.
Eso hace innecesarias, de hecho, muchas investigaciones, muchísimas. Bueno, pero allí pues hay todo un campo de discusión y hay muchos elementos en juego. Pero eso es lo que podría responder por el limitado tiempo que tengo ahora. Respecto a la cuestión de la solución, ¿cuál es la solución? Si ser herbívoros, era la pregunta. Bueno, aquí rápidamente yo diría que una de las soluciones, bueno, este es un problema complejo, hay que hacer campos, hay que hacer intervenciones en el campo del conocimiento, en el campo del derecho, en muchos campos, en diversos campos, entonces no se trata simplemente de modificar nuestra dieta, pero obviamente el problema también, y también pasa y pasa de manera crucial por la dieta, pero no se reduce a la dieta. Y yo sí creo que tenemos que avanzar hacia dietas que no involucren, obviamente, animales no humanos, el consumo de animales no humanos. Creo que eso, en términos de salud y en términos ecológicos, además, es absolutamente deseable. Eh, eh, Allí simplemente añadiría que hoy en día el veganismo, lo que se conoce como el veganismo, que es la forma, digamos, la alternativa a los modos de vida especistas, el veganismo pasa por emprender una serie de prácticas y constituir una serie de relaciones en diferentes ámbitos de la existencia capaces de constituir una alternativa y capaces de ser antagónicas eh, a la cuestión de la dominación animal, la producción y la reproducción de la dominación animal, es decir, del especismo. En otras palabras, la solución no es simplemente comer vegetales, ¿no? La solución es cambiar nuestros imaginarios en torno a los animales no humanos, producir nuevas instituciones, producir una nueva manera de entender el derecho, producir nuevas relaciones con los animales no humanos, transformar nuestra sensibilidad, nuestra palatabilidad. En fin, esto es una cuestión tremendamente compleja, amplia y además colectiva, no simplemente de decisión individual, de que uno decide comer o no comer, aunque pasa obviamente también por lo que uno hace cotidianamente pues, con su propia vida. Pero bueno, eso es lo que puedo responder de manera tremendamente rápida. Pues muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a todas y a todos por haberse quedado a escuchar estos últimos minutos también con estas muy interesantes respuestas que nos dejan, creo que más dudas, pero de eso se trata también, ¿no? Tener a veces más dudas y no más respuestas. Entonces, queremos agradecerte con una constancia por haber estado acompañándonos. Te la haremos llegar en un momento más a tu correo electrónico. Por la ley de Murphy, ya se trabó la pantalla, perfecto, ahí está. Te agradecemos mucho la CEARC, la Facultad de Ciencias, el Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales de la UNAM y por supuesto Educación Continua de la Facultad de Ciencias también. Ha sido un honor, ya nos dejaste tu correo y pues estaremos pronto en contacto, Iván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángeles, y a las demás personas que estuvieron no solo escuchando, sino participando y apoyando el espacio. Perfecto, pues nos llevamos mucho que pensar y como siempre, tus pláticas son sumamente, híjole, no encuentro el adjetivo, pero te llevan simplemente a lugares donde no pensabas llegar cuando empiezas a platicar. Empiezas en un sitio y terminas en otro muy distinto. Muchas gracias. A ti un abrazo, que descansen. Un abrazo, buenas noches a todos y a todas. Chao. Chao, chao.